Listo. Bueno, pues buenos días. Continuamos, estamos en diseño de instrumentos para la evaluación y vamos a hacer un recorrido rapidísimo para contextualizarnos y si en algún momento en algo es donde se sienten en una área perdidas, bueno, pues lo anotan por favor para aclararlo más tarde y darle la secuencia, la explicación que corresponde el día de hoy. De acuerdo con su plataforma, ustedes ya debieron descargar su programa operativo, ya debieron vaciar el programa de la asignatura que les tocó, eso ya lo deben de tener. 3, les dije que me integraran, que abrieran el documento en un documento compartido, solo me llegó la invitación de uno, que no he visto que se esté trabajando realmente, no me ha llegado ninguna notificación. Entonces, es importante que no lo dejen pasar, porque aunque esa parte no es difícil, sí se les va a juntar, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. Entonces, ahorita ya deben de tener eso, ya los objetivos de su programa, del programa que se les asignó, sea el de literatura en inglés o el de cultura y civilización, creo que es el otro, ya deben transformar sus objetivos en aprendizajes. O sea, eso ya debe de estar ahorita. Si hay alguna duda, por eso les dije que abrieran un documento compartido donde incluyan mi cuenta y de esta manera yo poder entrar y hacer revisiones a tiempo, ¿sí? Antes de que se concluya su trabajo final. Entonces, eso es la primera parte. Segundo, nosotros hemos realizado revisiones sobre las características de lo que corresponde a los diferentes tipos de aprendizajes declarativos, procedimentales y actitudinales. Siguiente, nosotros hemos identificado cuáles son los factores por evaluar. Al ver cuáles son los factores por evaluar, nosotros sabemos o podemos entender cuáles son las características, estoy renombrando aquí mi texto, cuáles son las características de las técnicas que yo voy a seleccionar para evaluar a mis estudiantes. Entonces tenemos técnicas, ¿verdad? Lo que va a desarrollar mi estudiante, donde va a desarrollar su aprendizaje, su conocimiento, es en técnicas informales, técnicas semiformales y técnicas formales. Las técnicas informales son aquellas que no es que sean menos importantes, sino que se les llama así porque la informalidad radica en que los instrumentos que se utilizan pueden tener elementos más subjetivos que otros, porque las técnicas informales se relacionan con participaciones en clase o exposiciones, donde se involucran varios factores de los estudiantes, como el nervio, el temor, el bloqueo, y puede ser que sí tengan el conocimiento, pero al realizarles alguna pregunta, de repente se estresan o no les gusta hablar en público y puede ser que no manifiesten lo que realmente saben. Entonces, hay que tener cuidado, sensibilidad y también saber identificar qué es lo que nos interesa cuando hacemos ese tipo de actividades. En todo momento debemos considerar el aprendizaje y en todo momento qué técnica es la que se adecua con ese aprendizaje. En el caso de las técnicas semiformales, como ustedes lo pudieron revisar, son todas aquellas producciones de textos que nosotros trabajamos y también incluye otro tipo em, de aprendizajes que se desarrollan de la escritura, donde se involucran los mapas conceptuales, por ejemplo, que se escribe un poco menos, pero se hace una síntesis de información, se analiza y se relacionan conceptos. Entonces, las técnicas semiformales me permiten a mí, especialmente en el área de conocimiento en el que nosotros nos desarrollamos, que es en el área de ciencias humanas y sociales, ¿verdad? Y en el aprendizaje también, no solamente de ciertos conocimientos de cultura general, sino de lengua extranjera, nosotros necesitamos tener muy en claro qué es lo que vamos a evaluar. Si no tenemos claro qué vamos a evaluar, la técnica seleccionada de chiripa le podemos atinar, pero no va a tener correspondencia. Insistiré en todo momento que ustedes deben de establecer una relación entre el aprendizaje que se va a adquirir, la temática que se va a mostrar, la técnica en la que van a desarrollar ese conocimiento y el instrumento con el que van a evaluar ese aprendizaje.
Siempre debe de haber una relación. No puede pensarse por separado ni de manera fragmentada. Esto es el ideal, digamos, para ser más organizados y que el profesor sepa qué es lo que va a medir y el estudiante tenga la confianza de que el profesor no le va a salir con alguna broma o alguna farsa sobre su trabajo. Y que, aunque en ocasiones no comprenden el contenido, por lo menos sí quede claro cuál es la intención de desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes revisaron sus técnicas semiformales. De hecho, van a realizar un ejercicio que corresponde con una técnica semiformal que se relaciona con las grietas de la educación, donde ustedes van a participar de manera colaborativa en un documento compartido con su equipo. Es importante insistir, sobre todo porque vamos cambiando, ¿no? En el sistema de educación, insistir en los trabajos colaborativos, que corresponden, por ejemplo, a los documentos compartidos y hay otras también formas de hacerlo. Es un modelo no solo sincrónico, ¿verdad? Sino también asíncrono, donde las personas pueden acceder a una plataforma o alguna otra aplicación. Bueno, plataformas y aplicaciones son diferentes, a una plataforma o alguna aplicación que se les proporcionó para desarrollar actividades donde ustedes van a adquirir aprendizajes. Eso debe de quedarle claro a ustedes, profesores, porque posteriormente lo tienen que hacer con sus estudiantes. Y si no queda totalmente claro, por lo menos un porcentaje suficiente para que nos permita a nosotros entender qué es lo que vamos a hacer con nuestra planeación didáctica que corresponde a nuestro trabajo final. Por lo pronto, en ese momento muestro rápidamente algunas de las características que nosotros consideramos importante para el diseño de una técnica formal. Ya sabemos cuál es la informal, ya vimos cuál es la semiformal, los trabajos de operación, ustedes lo vieron en su material, donde dice a mis jóvenes, viene ahí cuáles son las técnicas semiformales, porque se requiere que su rúbrica sea mucho más específica y mucho más compleja también, porque el tipo de trabajo que se va a desarrollar también tiene otro nivel de complejidad. Es importante que en todo este tipo de técnicas semiformales, como ustedes las tienen ahí, voy a mostrar en un momento, voy a compartir pantalla. Okay. ¿Alguien me hace un reflejo, por favor, y me dice si se observa lo que tienen ahí? Sí, profesora. Sí se ve. Perfecto. Ustedes tienen aquí dentro de lo que corresponde, si se dan cuenta, bueno, es una compilación de un material y tiene una enumeración en la parte inferior. Todo va en ese orden. Así como nosotros estamos llevando el curso, de la misma forma los documentos están organizados para evitar la dificultad de encontrarlos, porque no estamos en un ejercicio de investigación donde el estudiante va a ir a investigar por fuera. En este caso, el ejercicio principal de diseño de instrumentos es orientarlos poco a poco y ahorita evitar este tipo de distractores. La investigación es necesaria y es parte del aprendizaje y ustedes pueden hacerlo. Pero la forma en la que está organizado este material les permite a ustedes identificar con facilidad cuáles son las características de las diferentes técnicas que van a trabajar. Entonces, ustedes tienen aquí de las técnicas semiformales que corresponden la mayoría a las actividades que son de trabajos escritos. Cada una de estas que se encuentran aquí, todas, sin excepción, se necesita que integren un instrumento. Por tanto, ya hablamos en clases anteriores, pero insisto porque es un error sistemático y se entiende por la economía tal vez en algunos casos, pero en otros es por desconocimiento. El ensayo no es el instrumento, el informe no es el instrumento, los resúmenes, las paráfrasis, todo eso no son instrumentos, son técnicas donde desarrollamos un conocimiento. Entonces, todas estas técnicas deben de llevar su instrumento para evaluar, ¿sí? No se evalúan en sí mismas, sino que deben de llevar un instrumento para evaluar. Todas. Tenemos diferentes tipos de instrumentos. Los instrumentos, yo les proporcioné materiales que tienen en su plataforma. No solamente es este material de guía, sino hay otros textos donde vienen tanto cómo elaborar reactivos
como también uno que habla sobre las herramientas de evaluación. Ahí los pueden consultar, profesores, les va a ayudar mucho para sus procesos de clase, ahora que están dando clases, posteriormente cuando egresen, etcétera, les va a permitir auxiliarse para diseñar sus actividades con base en los aprendizajes y los instrumentos. Entonces, hay instrumentos básicos que utilizamos casi todo el tiempo. Dentro de esos instrumentos tenemos la rúbrica, la lista de cotejo, el portafolio, ¿sí? Incluso el diario de clase puede ser un instrumento, pero básicamente los que más usamos es lista de cotejo, la rúbrica y el portafolio. Son de los más utilizados. ¿Por qué? Porque nos permiten evaluar las técnicas, nos permiten evaluar el desempeño que puede ser observable. ¿Sí? Hay otro que es que decimos, es que en el ejercicio intelectual es difícil evaluarlo y lo tenemos que llevar a una técnica para que se pueda desarrollar. No solamente que se quede en un conocimiento conceptual declarativo, sino que necesita ser demostrado de alguna forma y por ello recurrimos a este tipo de técnicas. Con estas técnicas, entonces trabajamos la lista de cotejo, la rúbrica y el portafolio, ¿sí? Si usted va a dejar un ensayo, va a dar la rúbrica. Si usted va a dejar un artículo de opinión, un resumen, una paráfrasis, es la rúbrica. No tenemos que obviar que el estudiante lo sabe. Yo creo que mi estudiante ya sabe que es una paráfrasis. Bueno, mi estudiante en ocasiones no sabe que es una paráfrasis o un comentario. Debiera sí, pero no voy a obviar, porque si yo empiezo a obviar elementos de conocimiento básico, entonces voy a tener que hacer modificaciones a lo largo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más constante. En cambio, si algunos lo saben, los conocimientos previos son importantes. Si hay un reacomodo en los conocimientos previos, que no todos los van a tener en el mismo nivel, pero por lo menos tienen el referente y partir de ahí para continuar. Por ello, tan importante los exámenes diagnósticos, ¿sí? Para saber con quién voy a trabajar y cómo voy a trabajar. Y bien, entonces, eso es lo que tienen ustedes, eso fue lo que revisaron. Importante, no siempre especificar qué tipo de instrumento vamos a usar para evitar la sorpresa en el estudiante y que pueda ser orientado en lo que en lo que va a entregar y que quede lo más claro posible qué aprendizaje es el que va a desarrollar. Aquí ustedes lo tienen en su material. Vienen algunas ideas. ¿Por qué voy a detenerme un momentito aquí? No es la única forma. Ustedes pueden diseñar como gusten, porque de acuerdo a las necesidades de su asignatura, es como van a integrar algunos contenidos de su instrumento para evaluación. Es muy importante separar, profesores, cuáles son los requisitos de recepción y cuáles son los aspectos para evaluar. En ocasiones los ponemos juntos, está bien, no hay problema. Pero si usted va a rechazar un trabajo porque no cumple con ciertos requisitos, es importante que le indique al estudiante y tampoco lo vaya a obviar. Es decir, que si dice, viene manchada la portada, es obvio que no te lo voy a recibir. Claro, pero hay que indicarlo en la rúbrica, ¿sí? O en la lista de cotejo. A veces se sugiere por separado, dependiendo del grado con el que trabajamos. Cuando son menores de edad, cuando están en nivel básico, el distractor es constante, constante. Por tanto, sí conviene hacer una separación en algunos instrumentos. Por ejemplo, la lista de cotejo, que puede incluir lo que, como lo tenemos aquí en esta parte, ustedes lo tienen en su material o es un poquito más grande. Sí, no, es decir, una respuesta dicotómica. Sí, no. Es solamente un requisito que no tiene ningún valor porcentual. Solamente está determinado para saber si cumple o no con qué. Yo te pedí tal extensión, letra, margen, estructura, etcétera. Esos son requisitos. Esos requisitos no me los puedo ver de ojeada, solamente de revisión general, como cuando me lo entregan y viene y dice, a ver, ya no tiene la portada, no tiene eso, no cumple con los requisitos. Se lo regresa para que los cumpla, ¿sí? Eso es importante. Y aparte los aspectos para evaluar, eso ya requiere de la lectura y la revisión del profesor en otro nivel, ¿no? En un nivel más profundo, para ver
si se están desarrollando los conocimientos que se relacionan con el aprendizaje que debe tener el estudiante. Entonces, aquí sí tenemos un porcentaje y aquí sí le vamos a dar un valor. Ahora, si usted quiere integrar algunos de estos requisitos, no todos, pero algunos que considere muy importantes, les puede asignar un valor, entonces los saca de esta tabla y los pone donde están los aspectos por evaluar. ¿Cuáles son los criterios para evaluar? ¿Sí? Y ahí le asigna un valor, a lo mejor es mínimo, pero le va a asignar un valor. De lo contrario, ¿cómo le voy a decir al estudiante? Oye, cumpliste con todo esto y ahí tienes 100%, pero aquí te faltaron estos dos y por eso te voy a bajar puntos. ¿Pero por qué le vas a bajar puntos si no lo especificaste? ¿Por qué le vas a bajar puntos si no lo incluiste como un aspecto para evaluar? Si usted le dice que es obvio, créame que yo lo entiendo. Créame. Y eso ya no debería de ser un problema. Pero la realidad es que sí lo es. Y sí lo es porque en la mayoría de los casos muchos estudiantes no tienen acceso a rúbricas. Entonces seguirla, pues sí la siguen, pero no la consideran tan determinante. ¿Por qué? Porque hay una falta de unificación en comprender como docentes qué es lo que se tiene que evaluar y con qué. Que el estudiante de repente no sabe si le van a bajar puntos por algo que él considera que no es relevante, pero para el profesor sí. Entonces, mientras esté escrito, tiene una validez, es su respaldo como docente decirle, aquí te lo dije, profe, pero no sea malo, o quite las valoraciones, no soy malo, estamos siguiendo una rúbrica, la rúbrica dice que usted no cumple con este apartado, corríjalo. El problema que enfrentamos aquí, profesores, es que en ocasiones tenemos grupos tan numerosos que no hay oportunidad para decirle, ve y corrígelo y regrésalo. Porque dices, ya lo revisé, ya lo corregí y creo que ese es un punto muy importante en el que en general estamos fallando los docentes, pero realmente es por algo ajeno, por una situación fuera de nuestro control. ¿Y cuál es? Que tenemos grupos tan numerosos que no les permitimos el error y la equivocación y no tienen oportunidad de corregir sus trabajos. Ese es un problema. Entonces, si a eso le agrego que no hay rúbricas claras, pues entonces tenemos un faltante ahí que es determinante, porque la equivocación y el error es en ocasiones necesario para entender qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué es necesario? Porque si no identifica el error, es que no ha comprendido qué es lo que está haciendo. Dice, profe, para mí está bien. Y dices, no ha comprendido el tema, no está identificando el error. En el caso de una rúbrica que no esté diseñada o que no me aclare algo, ¿verdad? O que no me diga dónde me va a bajar puntos. Yo que voy a saber que la maestra Erika me iba a bajar puntos porque no cuida el margen. Yo le puse 3 centímetros de cada lado y de un lado era de 3.5. ¿Yo qué iba a saber? Por eso lo importante de las rúbricas. A veces las hacemos muy, muy detalladas, ¿no? Y se ven así como que la gente se pone, ay, me estresa la rúbrica. Pero hay que buscar el lado favorable de ello. En principio las vamos trabajando, luego las vamos haciendo más complejas, dependiendo el tipo de actividad. La rúbrica cumple un objetivo específico. Si no está evaluando, si dentro de la rúbrica no está evaluando lo que se relaciona directamente con el aprendizaje, está de más. Está de más y nada más somete a estrés y a una duda de que no sabe el estudiante a qué se refiere. Por eso es muy importante trabajarlo. Claro que cometemos errores, profesores, claro que de repente decimos, ay, ¿para qué le pedí esto? No era determinante. Lo vamos trabajando, esa es una realidad, es ensayo, error en algunos puntos, pero a partir de ahora ustedes ya no lo van a hacer por desconocimiento ni desinformación. Ustedes ya tienen contacto con esta información, tienen contacto con este tipo de aprendizajes y eso les va a permitir tener una visión más amplia de la necesidad de conocer qué es realmente la evaluación y los diferentes tipos de evaluación y cómo se diferencia una técnica de un instrumento. Que nada de esto es sinónimo. Voy a hacer una pausa. Hasta aquí. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Ok, gracias. Bien, posteriormente
Tienen ustedes, voy a mostrarles algo. Voy a dejar de compartir aquí y voy a mostrarles esto que tal vez también pueda auxiliarles más. ¿Cómo utilizo mis técnicas y con qué instrumento evaluarlas? No significa que tiene que ser exactamente así, pero es una orientación para ustedes. Ahora que están desarrollando su propio programa operativo o que están realizando sus prácticas frente a grupo, es importante que vean este tipo de relación que se hace, ¿no? Con la técnica. Por ejemplo, si usted tiene en la técnica semiformal, aquí están técnicas semiformales, dice portafolio como una técnica que quedamos que puede ser también un instrumento, ¿sí? El portafolio. Entonces, en la descripción, la evidencia, aquí vamos a ver cómo diferenciamos cuando es un instrumento y cuando es una técnica semiformal. El portafolio puede ser utilizado de dos formas. Como técnica semiformal, es un portafolio solo de evidencia, es decir, la cantidad de trabajos realizados durante la unidad o periodo, cómo los van ustedes poniendo, agendando en su material, por orden alfabético, por fecha, no sé, las indicaciones que le haya dado su profesor. Ese portafolio de evidencia se puede evaluar con un instrumento que se llama lista de cotejo, porque solamente va a ver si lo hizo o no lo hizo, si lo tiene o no lo tiene. Como la asistencia es un instrumento, ¿sí?, que evalúa precisamente la constancia y permanencia de un estudiante en las sesiones. ¿Qué es la asistencia? Si vino o no vino, falta o asistencia. En ocasiones ponemos ahí retardo, ¿no? Son listas de cotejo que me permiten a mí evaluar, ¿sí? Entonces, cuando utilizo el portafolio como una técnica semiformal, solamente va a ser como portafolio de evidencia. ¿Lo tiene o no lo tiene? Cuando utilizo el portafolio como un aprendizaje, un portafolio de aprendizaje, aquí puede convertirse en un instrumento. ¿Por qué? Porque voy de la escala de cotejo a la escala estimativa. ¿Qué significa? Aquí en el portafolio de aprendizaje dice logros a partir de las correcciones realizadas a los trabajos, análisis del desempeño. O sea, ya me exige otro tipo de evaluación. No es, si está, no está, si está, no está. No, más profundo. Esto sería lo ideal. En grupos pequeños, por ejemplo, en lengua extranjera, a ustedes los dividen y siguen a veces siendo mucho, a veces hay 30 en un salón. Con nosotros son todos. Les digo, yo ahorita tengo 70, cuando ustedes estaban eran 60 y tantos. Entonces, son grupos tan numerosos que en qué momento vamos a hacer una evaluación de aprendizaje. Casi realmente en el momento es a ver quién la agarró y va pasando, reprobando y a veces, ok, tráeme el trabajo, ¿no? Pero vamos buscando. Y si a eso le manejamos un desorden en la evaluación, no, pues no vamos a avanzar. La gente está entregando, no sabe ni qué está entregando ni cómo lo está haciendo, porque es difícil darle ese orden. Sin embargo, ustedes recordarán que siempre se les daba una rúbrica y se les decía en qué momento y cuándo se iban a entregar trabajos y a veces los llamaba por fila o por nombre, a ver, tráigame el cuaderno, voy a ver algo, a ver qué tienen aquí, etcétera, porque necesitamos buscar algo más, elementos para evaluar. En el caso de la producción de textos o todas las operaciones de redacción, que pueden ser el resumen, que puede ser el comentario, que puede ser el ensayo, estos son algunos de los instrumentos que se sugieren. Este se los voy a subir para que lo tengan de respaldo y que les pueda auxiliar, porque no voy a explicar cada uno, para ahora que ustedes tienen que desarrollar su propio instrumento, para ver con cuál se pueden identificar mejor para el aprendizaje que van a desarrollar. Tenemos aquí para cuadros comparativos. Si va a ser un cuadro comparativo, de preferencia es lista de cotejo. Si usted va a poner una característica mayor, entonces ya le puede poner una rúbrica, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí viene la técnica a utilizar, la descripción. ¿Por qué viene descripción? Porque en ocasiones tenemos definiciones revueltas de algunas operaciones de redacción. Es solamente para precisar de qué estamos hablando
qué característica tiene esa técnica semiformal y qué instrumento puedo usar para la característica de esa técnica semiformal. Y aquí los pueden tener y lo pueden consultar, ¿sí? Entonces, este tipo de relación son esquemas que nosotros necesitamos tener lo más claro posible. Dejo de compartir. Bien, hasta aquí, más o menos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos de la técnica informal a la técnica semiformal y vamos a la técnica formal. Bueno, ¿qué es una técnica formal? El examen tipo test, escúchenme bien, es el que se considera la técnica formal por excelencia y también es un instrumento en sí mismo. Sin embargo, el examen tipo test, voy a aclarar, el examen tipo test también tiene su propio instrumento. Rápidamente les voy a mostrar a qué me refiero. Las técnicas formales entonces corresponden a los exámenes, otros, ¿cómo les llamamos? Las pruebas, ¿verdad? En primaria y en secundaria se usaba mucho, es en la época de pruebas, ¿verdad? Entonces, voy a mostrarles. Aquí está. Espérenme tantito que ya lo perdí. Aquí está. Ok. Una técnica, voy a mostrarles primero aquí y luego el ejemplo, para hacerlo ordenado. Una técnica formal dice que exigen procesos de planeación y elaboración más sofisticados, ¿sí? En este tipo de técnicas es importante que se pueden citar que están dirigidos para evaluar aprendizajes tanto declarativos, procedimentales o procedimentales. Fíjense bien, aquí es muy importante. El examen tipo test, ¿sí? El examen tipo test, de manera primaria evalúa conocimientos, o en este caso aprendizajes declarativos conceptuales, ¿sí? Pero también puede evaluar procedimentales. ¿En qué sentido? Cuando nos preguntan cómo se hace. Lo ideal en un examen no es que pongas a dibujar a tu estudiante, porque estás evaluando otro tipo de trabajo. Hay estudiantes que de plano dibujan muy mal, y entonces tú le pides algún tipo de dibujo y dices, oye, como que no entendió y le bajas puntos porque no dibujó bien, o sea, dices, es que no se entiende el dibujo. Tú no estás para eso. Si fuera de arquitectura, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero si no, y para eso no se lo pones en un examen, le pones ya el diseño que él identifique. O realizas una técnica semiformal donde él va a desarrollar un aprendizaje y va a entregar un trabajo. Pero en un examen tipo test, donde el conocimiento es declarativo, conceptual, y también puedes preguntar cómo se hace, pero no que lo haga. No vas a poner, dibuja una hoja o dibuja la flor y dime sus partes. No, ya le pones la flor y que le pongan los nombres. No que, mira, eso no sé si es el tallo o la hoja. Le voy a poner 9 porque no le puso empeño. ¡Por Dios! Entonces ya vulneramos, corrompemos y nosotros mismos generamos el sesgo en el instrumento, porque el examen tipo test es un instrumento en sí mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros hablábamos en una clase también de lo importante que es que en lengua extranjera los instrumentos se entreguen, en este caso los exámenes, que es un instrumento en sí mismo, que estén elaborados por el profesor, porque tú le pides a un estudiante, si es un ejercicio de clase donde vas a ser dictado, ¿se entiende? A ver, que escuche. Pero si es un examen que el estudiante tiene que redactar, cuidado, hay mayor probabilidad de error, muchísima mayor probabilidad de error por parte del estudiante, porque ahora no solo se tiene que concentrar en resolver un conjunto de preguntas, se tiene que estar más estresado por entender la instrucción y saber que la palabra que escuchó es la adecuada. Espero que ese día no se haya amanecido sordo o con gripa, que a veces uno no oye.
comprendo, y lo digo con mucho respeto, que en ocasiones, nosotros, por ejemplo, como docentes, bueno, ni modo, queda grabado, pero es verdad, no recibimos ningún apoyo económico en la UAPS para hacer la compra de o reproducción, vaya, de los exámenes. Recibimos un apoyo quincenal como de 120 pesos que dice ahí, no, material didáctico. Pero tienes estudiantes que van a estar practicando con copias o materiales y aparte les tengo que dar el examen. Entonces se recurre a, ¿saben qué? 5 pesitos por semana para completar y yo pongo lo otro. Pero no, estar pagando para los ejercicios o los exámenes, entonces se convierte en algo complicado. Y tienen los profesores que resolver y les dicen, saquen su hoja y escriban. Aquí les va. Cuando bien les va, pues se los escriben todo en el pizarrón, copian todas las instrucciones y las escriben. Entonces, aparte de estar concentrado en su trabajo, el estudiante tiene que estar concentrado en, alcancé a ver bien una palabra, oye, es que yo vi bien y como cambia una E por una A, ya cambia el significado totalmente. Entonces dices, ah, no, pero, y en el contexto las dos palabras entran. Imagínese usted, ¿sí me explico? Entonces, lo ideal es proporcionarle al estudiante el examen tipo test elaborado, que él lo recibe y que sea un examen diseñado, elaborado, que tenga carácter de examen, de prueba y que cumpla con las características que nosotros ya vimos en una clase. ¿Se acuerdan? De instrumentos de medición, que sea confiable, que tenga validez, que se pueda adecuar, es decir, que no vamos a usar, que sea comprensible, que sea de acuerdo con los conocimientos y el nivel de complejidad que se vio en clase. Todos esos elementos son tan importantes que por eso cuando se lo llevas al estudiante y dices, saca la hoja y escribe, y además va a contar, híjole, no hay que evitarlo, pero comprendo que en ocasiones las condiciones laborales no nos permiten como docentes hacer eso. Pero es lo ideal, es lo correcto, es lo más objetivo, ¿sí? Entonces, en este tipo de técnicas, que es el examen tipo test, el grado de elaboración es diferente y dice que tiene su propio instrumento, el examen tipo test. Cada institución tiene su forma de elaborar su examen y les piden ciertos requisitos. Cada instrumento, aunque el examen tipo test es una técnica formal que también es un instrumento en sí mismo, también tiene su propia tabla de especificaciones. Dice, la planeación de los exámenes tipo test es de fundamental importancia para que estos instrumentos sean válidos, objetivos y confiables. La forma más sencilla de cumplir con esta tarea consiste en hacer un listado en el que se precisan los contenidos que serán objeto de evaluación y el número de reactivos correspondientes a cada uno de ellos. Este procedimiento denominado esquema lineal se representa así. Fíjese bien. ¿Qué significa? Para que vean lo importante en el diseño de un examen y por qué no debe ser improvisado. Por eso, si un día ustedes llegan y dicen examen sorpresa que no tenga ningún valor, no lo tiene diseñado, quieren nada más que ellos vean y se miran cómo se encuentran en ese momento, está bien, para revisar en clase, para identificar elementos, todo eso está bien, es estrategia, pero no para tener un porcentaje, porque está agarrando fuera de lugar. Y luego le van a decir al argumento, en un trabajo te pueden caer de sorpresa y evaluarte. Sí, es cierto, pero para eso se supone que tú estás siguiendo todos los lineamientos de la capacitación que te dieron. No es así, de sorpresa y nada más. Entonces, incluso si ya tenemos pensadas algunas preguntas, lo más seguro es que estén abiertas tus respuestas. Y ahorita vamos a ver qué se complica ahí. Regreso. Entonces, tiene su propia tabla de especificaciones. Fíjense aquí. ¿Qué significa? Que si usted enseñó
un aprendizaje que tiene que ver con identificar y la temática era modelos atómicos, dice aquí que va a elaborar ¿cuántos? 3 reactivos para ese tema. Y para el siguiente tema, 2 reactivos. Para el siguiente, 4 reactivos. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que es un examen extraordinario y solo hizo 20 preguntas. No, algo está mal. 20 preguntas está muy, muy mal. Qué pena. Eso no es un extraordinario. El número de reactivos, escúchenme bien, el número de reactivos no determina el nivel de complejidad, es esa parte de la complejidad, y no determina el carácter de un examen. No significa que si tiene más reactivos es un examen final. Obvio, dicen por ahí, ¿no? Claro que se relaciona con los contenidos, definitivamente, pero un profesor puede simplificar algunas preguntas, subir de complejidad, porque unió dos preguntas, es decir, 2 reactivos, le dio otra complejidad, otro valor, y en lugar de escribir 2 como en un parcial, lo convirtió en 1 al final. Y eso no significa que esté mal. Significa que es un extraordinario, tengo que hacer 60. Si nos piden en algunas instituciones un determinado número de reactivos que corresponda con los aprendizajes que se enseñaron. Pero no se trata de ver qué le voy a preguntar. Hay profesores que de repente se agarran las hojas y dicen, ay, ya pregunté lo que tenía que preguntar, a ver qué voy a preguntar ahora. Y agarran un pedacito de este fragmento. Ah, mira, voy a agarrar este pedacito y esto que está aquí le voy a preguntar. Por Dios, no tiene sentido y no se relaciona con un aprendizaje. Eso es abuso. Eso es desinformación. Eso es no respetar lo que estamos haciendo y burlarnos de un estudiante para saber si le íbamos a preguntar el pedacito que está en medio. Hay que cuidar eso, profesores. ¿Sí? Entonces, sí hay que hacer una tabla de especificaciones. Claro que sí. Definitivamente. En el examen tipo test es necesario. Aquí viene un ejemplo, esto puede variar dependiendo de la institución, ustedes lo van a revisar. ¿Por qué? Porque en su trabajo final van a incluir de los diferentes tipos de técnicas, van a incluir, para empezar, los 3 tipos de aprendizaje. Así está en su rúbrica. Van a incluir las tres tipos de instrumentos, obligado. Y van a incluir un examen tipo test que maneje diferentes tipos de reactivos. ¿Ok? Por eso es muy importante. En mostrarlo, pues ahorita es sencillo, pero hay que estarlo revisando. Por ello no quiero que se atrasen en lo que ya deberían de estar haciendo ahorita. Si ahorita estamos viendo tipos de reactivos, usted ya tiene que estar pensando a partir de hoy qué tipos de reactivos y si va a aplicar el examen tipo test, a qué aprendizajes va a hacer. Eso es lo que tiene que estar relacionando ya. Ah, mira, entonces yo creo que en la parte, a mí me tocó literatura en inglés, en la parte donde habla del análisis de una novela, yo creo que en aspectos conceptuales voy a hacer el examen tipo test. Va a ser para ese aprendizaje. Ah, no, mira, yo creo que en una técnica semiformal voy a usarla para que, mira, esa técnica me va a ayudar porque en este aprendizaje dice también que identifique o que clasifique obras literarias. Entonces voy a pedirle como técnica semiformal que elabore un cuadro con las obras y las características de esas obras y lo voy a evaluar con una lista de cotejo. Y así lo voy a hacer en mi programa. ¿Sí me explico, jóvenes? Reflejo, necesito un reflejo. Sí, profe. Ok, no se me duerman, ¿eh? Entonces, aquí está. Yo les voy a mostrar. Es muy importante que revisen el material y también les anexé un documento completo que solo es de reactivos. Créanme, les va a ayudar más de lo que creen ahora que ustedes son profesores. Entonces, vienen aquí diferentes tipos de reactivos, ¿sí? En el examen tipo test, rápidamente les muestro. Aquí está. Les voy a mostrar por ejemplo, esta no lo tienen ustedes, sí, pero también se los puedo compartir para que se apoyen.
Lo que no quiero, les digo que es que se saturen de materia y que digan, ay, ¿en cuál me baso? Todos están planteados de una forma distinta en formato, pero el contenido es el mismo. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? Cómo elaborar la técnica formal de un examen. Ustedes no le tienen que poner así complementación, correlación, eso se lo pongo yo para que ustedes sepan qué tipo de reactivo es. Sí, es para eso nada más. Ahorita les voy a mostrar otro. Voy a... Ahí esto no va aquí. Otra vez. ¿A qué estamos jugando? Aquí está. Voy a mostrarles en este momento un ejemplo. Voy a subirme. Aquí vienen datos, pero como es un examen real y esto va a quedar grabado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es importante decir los datos en un examen. Esos criterios van a ser de acuerdo con la institución en la que trabajen. Conmigo tienen que cumplir con estos mismos criterios. ¿Por qué? De hecho, se está tomando como ejemplo el modelo que tienen en el material de A Mis Jóvenes. ¿Sí? Es que, ¿qué universidad? Yo les di programas de la universidad. Nada más no ponga logos, por favor, ¿eh? Nada de logos. Nada. Cuando va un logo es que es algo oficial y lo que están haciendo no es oficial. Entonces, nada más el nombre de la universidad, el departamento, el nombre, todo lo van a adecuar porque es un programa de la escuela. Es importante indicar cuál es el objetivo del examen, instrucciones, deben de quedar claras. Incluso dígale cuántos reactivos son y cuántos puntos se tienen en el examen. ¿Sí? Hay que hacerlo. Si usted puede orientar al estudiante con algún encabezado, perfecto. Si no lo pone, no hay problema. Pero ahora que nosotros hacemos exámenes en línea, es difícil manejarlos en un solo bloque. ¿Por qué? Porque se hacen aleatorios para evitar de alguna forma que haya tanto copiadero, que sea lo menos posible, ¿verdad? Pero si lo organiza por bloques, eso va a ser dependiendo de la institución en la que esté usted. Yo le sugiero que lo haga por bloques, ¿sí? Si se dan cuenta, es 1, quiero que vean, 1, 2, 3, 4, 5. De preferencia, de acuerdo con el material que se les proporcionó, donde involucra en este apartado a Castillo Basurto, nos dice que de preferencia no usemos nada más 3 opciones. Cuando trabajamos con el examen, en el examen con reactivos de opción múltiple, no es el tema de hoy, pero rápidamente se los digo, de opción múltiple, no utilicen nada más 3 distractores. De hecho, son 2 distractores, porque una es la correcta y 2 distractores. Porque le estás dando al estudiante el 33.33% de acertar al Tin Marín. ¿Sí? Le estás dando esa oportunidad. O sea, el Tin Marín va a ser entonces, si lo que queremos es medir aprendizajes, hay que evitar lo más que se pueda el Tin Marín, de Doping Web, ¿no? Este cayó aquí. Por eso se sugiere que sean de 4 a 5 en opción múltiple, porque así tienes la respuesta correcta y se va separando las demás, ¿no? Entonces, hasta tener 5, o a lo mejor tienes 4, una respuesta correcta, y 3 son distractores. Entonces, hay que tener cuidado con la opción múltiple. Pero lo que quiero resaltar en el diseño del examen es el objetivo, instrucciones generales, y lo vamos dividiendo por bloques. De aquí lo que vamos a resaltar es que este es un instrumento por sí mismo, es una técnica formal el examen y también es una técnica, o sea, es una técnica formal y un instrumento en sí mismo, sin embargo, también tiene su propia tabla de especificaciones, que es el número de reactivos, ¿verdad?, que vamos a tener por sección. Por ejemplo, aquí viene bloque 1, estas son las respuestas correctas, en el bloque 2, ¿por qué? Porque estas son de opción múltiple, estas son de correlación, por eso vienen en un cuadrito, de opción múltiple, ¿verdad? Y en la mayoría de los exámenes tipo test, los estudiantes casi no escriben. Para eso tienes las técnicas semiformales a lo largo de tu semestre.
No vas a venir en una técnica formal a meterle una técnica semiformal. Sí se puede, pero debe de estar muy pensada y no abusar de ello. No vas a hacer un examen para medir aprendizajes declarativos donde solamente vas a poner preguntas donde tienen que estar escribiendo todo el tiempo. Hay que aprender a identificar. Hay gente que dice, es que los exámenes solamente son memorísticos. Claro, por eso solamente vas a evaluar ahí elementos declarativos conceptuales que significa, ¿lo sabe o no lo sabe el chamaco? ¿Lo conoce o no lo conoce? Punto. Que pueda identificar. No vas a llevar al estudiante con 6 o 7 reactivos de un mismo tipo para que se ponga a desarrollar toda la guerra cristera, luego en el otro todo. O sea, hay que aprender, jóvenes, hay que aprender a seleccionar nuestros reactivos. Hay que aprender a seleccionarlos. Entonces el examen ya no se convierte en un examen parcial kilométrico de 20 reactivos. Usted puede hacer 5, 7, 10 reactivos bien específicos que evalúen ese aprendizaje declarativo conceptual del estudiante, porque nada más es una parte. Las otras trabajamos con los aprendizajes procedimentales y desarrollaron técnicas semiformales e informales a lo largo de mi curso. ¿Qué necesidad de que algo que le pregunté el primer día y que fue de una pregunta que alguien sacó por ahí, yo la involucre en mi examen cuando no tiene nada que ver con los aprendizajes? Es una falta de diseño, de programa, de planeación y de correspondencia con lo que estamos haciendo. Cuando ustedes están trabajando con métodos de investigación. En métodos de investigación, nosotros relacionamos nuestro tema general, nuestra delimitación del tema con variables, nuestro planteamiento del problema, mi pregunta problema, y las variables tienen que estar presentes en todo momento. En ningún momento desaparecen. Y cuando voy a mis objetivos específicos, de nuevo las variables. Y cuando voy a la hipótesis, de nuevo las variables, porque son la línea de mi investigación. Si yo mencioné en mi tema delimitado que voy a hablar sobre las redes sociales y cómo influyen en las actividades escolares, en mi planteamiento del problema yo tengo que ver de qué manera influyen las redes sociales en las actividades escolares. Y en mis objetivos específicos yo tengo que plantear las variables que yo creo que afectan las redes sociales en las tareas escolares. Y en la hipótesis yo quiero comprobar de alguna manera cómo es que afectan. ¿Sí me explico? Es lo mismo, estamos trabajando también con un aparato científico en las clases. No estamos en un ejercicio improvisado. Es importante concentrarnos en esto. Entonces, aquí en esta tabla de especificaciones se dice, fíjese bien, en esta tabla estoy diciendo todos los aprendizajes que se van a evaluar. No les voy a pedir eso, no se preocupen, pero necesito que sepan que existe para que cuando vayan ustedes a sus centros de trabajo no los tome por sorpresa. Esta es uno de los modelos que les muestro de los más complejos que hay, que va de acuerdo con la UNAM, porque sí recibimos supervisiones nosotros directamente de la UNAM. Entonces son un poco complejas, pero si comprenden esto, todo lo demás va a ser muchísimo más fácil para su burocracia académica. Entonces, aquí viene, por ejemplo, cuál es el contenido temático, cuántos reactivos son y de qué tipos de reactivos son. ¿Sí? Y no solamente eso, viene la justificación. De este aprendizaje utilicé 5 reactivos de opción múltiple. Y no solamente digo que son 5, tengo que decir qué preguntas corresponden con ese reactivo. Quiere decir que la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13 que están en ese bloque son 5 reactivos de opción múltiple que me están evaluando este aprendizaje. Esto es para que mi supervisor vea que no me inventé las preguntas. Esto es para que el supervisor vea, ¿sabes qué? Sí está diseñando y hay correspondencia. No que dices, oye, le estás poniendo un aprendizaje, estos son los aprendizajes a evaluar, pero las preguntas que hacen no corresponden. Y puede ser que un mismo reactivo esté evaluando a 3 aprendizajes. Claro que sí. Claro que sí.
De preferencia se manejan por separado, pero si no puede estar. Este aprendizaje que está aquí delimita el tema y plantea, ese es un aprendizaje. ¿Con qué lo evalúe en mi técnica formal? Ah, bueno, pues usé una de correlación y una de opción múltiple para evaluar este aprendizaje. ¿Qué pregunta fue? La 14 aquí y la 18. ¿Cuántos puntos vale? Esta vale 2 puntos y esta 1. ¿Cuánto tiempo aproximado le va a llevar al estudiante? Para esta 3 minutos y 2. Realmente yo creo que 1, pero si se queda dudando, pues yo le voy a dar tiempo para que al final, ¿se acuerdan cuando vimos lo que es medir lo de los exámenes? De que les ponemos un examen al estudiante y tenemos que considerar los elementos de medición, pero que en el salón le diste 2 horas y cuando se lo aplicas le das 1 hora, entonces no hay correspondencia. Entonces, por eso aquí yo tengo que pensar en el tiempo aproximado para que al final me sale 40 minutos. El estudiante puede resolver el examen en 40 minutos, porque yo hice un tentativo de cuánto se puede tardar. Yo a todos les pongo 1 minuto extra. Aquí dice que se va a tardar 3, es que realmente con 2 minutos lo resuelve. Pero le voy a poner uno extra por si dudó, por si se quiere, y así sucesivamente, para no estar tan apretados en el tiempo y no generar un estrés innecesario al estudiante y además que corresponda con las actividades que nosotros desarrollamos en clase. ¿Qué significa? Que si mi clase dura 1 hora y media y el examen lo puede terminar en 40 minutos, si se tarda más no hay problema. Yo tengo la 1 hora y media de mi clase para que lo concluya. El problema es que aquí me saliera que necesita como 200 minutos y mi clase es de 1 hora y media. Entonces, esa es la correspondencia. Esta es una tabla para ver los reactivos. Y esto de aquí son las justificaciones. ¿Qué significa? Aquí viene el reactivo, la respuesta correcta, el argumento del por qué es esa la respuesta correcta y en qué me baso. Aquí tiene, ¿en qué me baso? ¿Qué criterio utilicé para, miren nada más, qué criterio utilicé para calificar la respuesta con base en este autor? Aquí está mi respuesta correcta. Argumento, es que es esta la respuesta. Ah, sí, ¿y en qué te basaste? Si un alumno pide una revisión de examen y quiere decir que yo le evalué mal y no estaba de acuerdo con el material que le proporcioné, a mí me van a pedir mi tabla de justificación. Y si no la tengo, yo le puedo argumentar, yo soy la que tiene el conocimiento. Yo lo sé cómo me vas a cuestionar. Tengo 20 años trabajando. Mis amores, profesores, si no hay evidencia, no vale. Por favor, apréndanlo desde ahorita. No se lleven esa sorpresa. Siempre tenga de dónde sacó la información. Es que yo me acuerdo que yo lo vi y además sé que la respuesta correcta sí. Y nuestros años de experiencia lo dicen. ¿Pero con base en qué? Porque hay muchas respuestas correctas, sí, pero de acuerdo con el autor que vimos en clase, es esta. Es que yo lo investigué aparte, sí, pero te proporciono el material para que sea con base en esto. Entonces, cada uno viene de dónde se sacaron las respuestas. Bueno, pues aquí aparece de dónde se sacaron las respuestas. Esas son las tablas de especificaciones. Ese es el instrumento. Acotación, ustedes solamente van a diseñar el examen. No tenemos tiempo para hacer una tabla de especificaciones, pero es importante que sepan que existe. Es importante que sepan que es necesaria, que al principio es muy laborioso. Es muy laborioso, pero ya se te quedó. ¿Por qué ya se quedó? Porque ya lo diseñaste, al principio es pesado. Cuando venga tu siguiente curso, vas a sacar otra vez tu examen. Y si acaso identificaste que a lo mejor algún reactivo no estaba muy bien, o que hubo confusión, o que necesitas modificarlo, perfecto, lo hacemos. Lo hacemos. Y hacemos esos pequeños ajustes. ¿Sí? A lo mejor no se altera la respuesta, es el mismo reactivo, pero la forma de redactarlo fue lo que se cambió. O a lo mejor después te diste cuenta que como opción múltiple no encaja ese reactivo, debe de ser otro tipo de reactivo el que debo de usar y lo modificas. Pero no vas a andar como muchos profesores que tienen que andar haciendo un montón de versiones, que es muy respetable.
pero entonces no estamos siguiendo los lineamientos de lo que es la evaluación, ni conociendo a profundidad lo que son los instrumentos, ni tampoco identificando con claridad la relación entre los aprendizajes, las técnicas, ¿verdad? Y mucho menos una claridad y transparencia en el diseño de instrumentos de evaluación. ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo. Ustedes nada más van a hacer el examen conmigo, donde van a identificar los diferentes tipos de reactivos. ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? Van a poner igual su encabezado, van a poner el objetivo, van a poner si lo va a resolver con pluma, con lápiz, incluso si es en una aplicación, ¿verdad? Hay que diseñarlo en una aplicación, etcétera. Para que vean por qué es importante el examen tipo test. El examen tipo test es solamente para medir estos conocimientos declarativos conceptuales. Hasta ahí. ¿Me siguen? ¿O están así como que, qué pasa con esto? ¿No? Estamos sorprendidos, pero la seguimos, maestra. Perfecto, de eso se trata. Y cualquier duda, ahorita al final lo vemos, ¿sale? Anoten lo que tengan que anotar. Bien, les muestro entonces, y lo tienen que estar revisando y repasando, pero es para que no lleguen tan en frío con su material, ¿no? De lectura. Les comparto lo siguiente. Ustedes tienen aquí lo que es entonces el examen tipo test. Vamos básicamente para que revisen esto, cómo se estructura, ¿no? Los reactivos tienen un nombre, están constituidos, dice, por 3 elementos: instrucciones, la base del reactivo y el tipo de respuesta. Aquí cometemos un error sistemático. En ocasiones, ustedes tienen que enumerar los reactivos, todos los reactivos. Si usted empieza en el número 1 y tiene 15 reactivos, yo no sé cómo es que terminan en el 5. Vamos a regresarnos aquí un momentito hacia atrás. Quiero que vean que aunque se cambie de apartado, el número es consecutivo. Eso también lo tienen que hacer en su examen. Ojo en los detalles. Lo que en ocasiones pasa es que dicen, mira, en esta sección, ¿cuántos hice? 1, 2, 3, 4. Y cuentan hasta el 4. Viene otra sección y empiezan otra vez. 1, 2, 3, 4. No. Se enumera el reactivo. Esta es la instrucción. La instrucción no se enumera. Le puede poner un número romano como apartado, o le puede poner apartado 1, apartado 2, o no le ponga nada. Pero las personas entonces lo que enumeran es la instrucción, y entonces pone aquí 1, 2, ¿y qué? Si lo que se va a evaluar es esto que está aquí. Lo que se van a evaluar, estos son los reactivos. Entonces confundimos y llamamos reactivo a la instrucción. Y deben de tener un número consecutivo. Voy hacia arriba. Aquí empezó en el 1, 2, 3, 4. Cambió de bloque, sigue 5, 6, 7. Y así sucesivamente. Hasta que concluye 20. Valor de cada reactivo 6 puntos. O sea, de estos que están aquí, cada uno vale 6 puntos. De estos que están acá, cada uno vale 5 puntos. Este vale 5, 10, 15, 20. ¿Sí? De estos que vale, aquí vale 6 puntos. Y aquí vamos a multiplicar 6 por 4, ¿no? Creo que son. Entonces, hay que darle ese orden. ¿Verdad? Aquí viene. ¿Cuántos reactivos son? 20. ¿Cómo están agrupados? En 5 bloques. ¿Cuál es el valor total? 99 puntos. No que a la hora de evaluar luego el profe ni sabe cómo sacar los puntos y el alumno dice, ¿cuál es la pregunta 1? ¿De qué bloque? No, tiene que haber un consecutivo. Observen ese tipo de detalles que son muy importantes para darle forma a un instrumento. Entonces tenemos la instrucción, la base de reactivo, que es la pregunta en sí que se plantea a los alumnos, y el tipo de respuesta es la forma como se solicita o induce el alumno que conteste cada reactivo. Vamos a ver. Tenemos nosotros lo que son diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Ahorita nada más, ya vimos el examen tipo test,
les voy a mostrar lo que corresponde rápidamente a la composición, a la pregunta ensayo y a la pregunta de respuesta restringida. Aquí las tienen, pruebas de composición, de ensayo y de respuesta restringida. De composición es porque escriben, ¿sí? Porque tiene que redactar, porque tiene que plantear. Sí se valen, pero ojo, dice pregunta ensayo. La pregunta ensayo no es una pregunta abierta. No la confundan, por favor. Nada tiene que ver. Una pregunta abierta es eso abierta. Y si usted hace una pregunta abierta en un examen, no se la puede poner mal. ¿Cómo se la va a poner mal si está abierta? O sea, esas preguntas en un examen para evaluar qué opina, olvídelo. Olvídelo. O a menos de que diga, ese examen está un poco difícil, le voy a hacer una pregunta abierta como para ayudarle, ¿no? Porque lo que ponga se lo voy a poner bien. Tú no puedes reprobar la opinión de la gente. Entonces busca otro tipo de vocablos que realmente te orienten para obtener un resultado específico. Hay que dirigir la pregunta ensayo. No es cualquier pregunta, hay que saber plantearla porque tiene un valor. Pero si lo que quieres es ayudar al muchacho, pues déjalo abierto. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas? Comenta sobre lo que te pareció. No, pues eso está abierto. Eso no es una pregunta ensayo. Eso es una pregunta, un reactivo de composición abierta que no mide un aprendizaje. Ojo, no mide un aprendizaje. Ojo, no mide un aprendizaje específico basado en el método que hemos estado trabajando y que se aplica a todos los instrumentos de medición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí viene un ejemplo de las pruebas de composición. Ustedes leen toda la teoría. Vamos a ver aquí un ejemplo. Miren, dice, se presentan algunos ejemplos de cómo mejorar este tipo de preguntas a partir de su forma tradicional, siguiendo las siguientes recomendaciones. Siguiendo estas recomendaciones, perdón. Fíjense cómo la gente de manera tradicional elabora una pregunta ensayo o de composición, como también se le llama. Describe el desarrollo de la Revolución Mexicana. Puede describir en 2 palabras y no pasa nada, se la vas a poner bien. Uy, me estoy descargando, déjenme conectar rápido. Quickly, quickly, quickly. Todo está grabado. Evidencia. Listo. Entonces, una forma de modificar y de que sea medible, específico y concreto es plantearlo de la siguiente forma. Describe el desarrollo que tuvo la Revolución Mexicana. 1. Señala las causas que dieron origen. 2. Hechos relevantes, personajes importantes, logros obtenidos y las repercusiones que a la fecha ha tenido, así como tu opinión al final respecto del valor que este hecho histórico tuvo para el desarrollo del México contemporáneo. Es para tomar en cuenta su opinión, pero él me tiene que proporcionar todo esto. Si estos elementos específicos no me los da y nada más me da su opinión, es una respuesta que está mal. Pero si yo lo dejo como está aquí, o acá, define aprendizaje, imagínense. No, ¿qué es para ti el aprendizaje? Fundamenta tu definición en el concepto, las hipótesis y las principales evidencias científicas de las escuelas psicológicas que han estudiado dicho proceso. Ah, sí, ahora, obvio, como dirían por ahí, ¿no? Ahora, para esto es que usted le proporcionó el material y también lo vieron en clase, ¿no? No es una pregunta que se sacó al azar. ¿Qué es la corriente literaria del realismo? Describe la corriente literaria denominada realismo, señala bla, bla, bla. Si me explico, si usted quiere hacer una pregunta de composición dentro de ese examen tipo test, obvio, si dice tipo test ya saben que es de selección, pero quiere incluirla, se vale, pero justifique. Ahora no tiene que poner tantos elementos, porque estos elementos son un ejemplo, pero usted va a poner tantos elementos se necesiten para que se relacione con el aprendizaje. O si le parece saturado, de esta forma mejorada, puede hacer 2 preguntas de composición. ¿Sí? Y las separa. Dice, bueno, a lo mejor puede confundirse o no sé. Usted es el profesor, usted conoce su grupo, pero además sabe
¿Qué aprendizajes debe medir? Los aprendizajes se deben de dar, independientemente del grupo. Lo que varía es cómo lo planteamos según el nivel al que nos dirigimos. Entonces, aquí usted ya tiene un ejemplo que le va a ayudar porque usted tiene que elaborar preguntas, ¿sí? Para su examen tipo test. Entonces, esto le puede a usted auxiliar para que se defina y no lo deje tan abierto. Aquí le dejan algunas preguntas también, en el caso de preguntas, por ejemplo, para calificar preguntas ensayos. Fíjese, prepare anticipadamente el modelo de respuesta esperada a cada pregunta. Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque está preguntando aspectos específicos. Si aquí le está diciendo de la Revolución Mexicana, es que usted ya sabe qué pasó, cuáles fueron las causas, hechos que se ocasionaron. Lo único que desconoce es la opinión que tuvo el muchacho, pero los demás elementos sabe quiénes son los personajes que participaron. Tengo una respuesta ya usted predeterminada. ¿Se acuerdan lo que les enseñé sobre la tabla de especificaciones donde justifico cada respuesta? No digo que lo tengan tan elaborado, pero por lo menos identificada de manera escrita en alguna hoja, ¿sí? En algún elemento que le sirva a usted de tabla de especificación similar, a lo mejor no tan estricta. Porque viene el muchacho luego y dice, profe, ¿por qué me la puso mal? Claro, no sabe por qué se la puso mal si le está preguntando la opinión o el comentario. Entonces, si usted pone de manera concreta, le dice, mire, te estoy pidiendo causas, consecuencias, personajes, hechos y problemáticas en la actualidad. No las tienes. O márcamelas tú dónde está. ¿Sí? Luego, evalúe todas las respuestas dadas a una pregunta antes de pasar a la siguiente. Ojo, evalúe todas las respuestas dadas a una pregunta antes de pasar a la siguiente. ¿A qué se refiere esto? Tengo 20 muchachos y primero voy a evaluar la 1 o donde esté la pregunta esta, a lo mejor es la número 5, para ver si hubo un problema, una confusión o a ver qué pasó. Primero voy a leer las 5 de los 20 estudiantes antes de pasar a la otra. Cuando se trata de este tipo de preguntas de composición. Porque si hay un error sistemático en los 20 o en la mitad, tengo que considerar y revisar de nuevo cómo estoy planteando mi reactivo. Porque entonces soy yo la profe la que tiene que modificarlo. Pero la mitad lo tuvo bien, sí. Pues le agarraron ahí algo que a mí se me fue, pero ellos como que usaron algo más de sentido común. Pero se trata de medir aprendizajes. No puedo estar pensando en que mi estudiante le va a agarrar la onda en algo que yo me equivoqué, ¿no? Entonces, hay que leer estos elementos, ¿sí? Dice, evite que aspectos ajenos a los académicos influyan en su evaluación. Es que, ¿cómo se la voy a poner mal, pues? ¿Cómo? Si es Naomi, tan buena gente. Es Gema, pues, o sea, ustedes saben cómo es Gema. ¿Quién le dice que no a Gema? La manera en la que me habla, ¿cómo? No. Entonces, hay que evitarlo. Yo, por ejemplo, no veo los nombres. Yo me pongo a vaciar y de repente alguien me dice, profe, esto y el otro, y de repente hasta el final veo qué es lo que hice para evitar esa influencia. Hay algunos profes que son menos afectivos que uno, entonces agarran a Naomi, ni modo, Naomi, va para atrás, ¿no? Pero es importante que revisen estas características. Les voy a mostrar, si me van siguiendo, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Tenemos, voy a compartirles aquí. Los de complementación, para que ustedes vean ahí y lo revisen. De todas formas, les voy a subir este también para que se auxilien. De complementación, bueno, aquí está. Esas están entre paréntesis porque son las respuestas correctas. Viene una base de su reactivo, lo que se le solicita al estudiante y él tiene que complementar. En las asignaturas de lengua extranjera a veces se usaba mucho, no sé si se acuerdan, ¿no? Están los reactivos y en un cuadrito están todas las palabras en inglés, ¿no? O los verbos auxiliares que vas a utilizar para estar practicando y tienes que estar utilizándolos, ¿no? Esos son de complementación, por ejemplo. ¿Sí? Esos son de complementación. Entonces,
Nada más que la complementación, hay gente que le pone como 5 renglones. No, eso no es complementar, es con una palabra. Es nada más, esa es la dinámica. Y no se justifica casi muy pocas veces. En las primarias, en otro tipo de nivel básico, en preescolar, es importante porque los niños van asociando palabras con contexto, ¿no? Con colores. Y se usa mucho complementación porque van identificando y van seleccionando, ¿no? Que es algo ahora lo que hacen con, incluso con las computadoras del touch y todo esto que mueven, ellos seleccionan y mueven, pero mueven palabras, lo asocian con una imagen. Ustedes cuando enseñan la lengua extranjera, yo lo veo con mis niños, por ejemplo, ellos agarran la abeja, agarran el sonido, agarran el color, ellos clasifican, identifican, seleccionan, pero son partes muy, ¿cómo les diré? Sencillas, ¿sí? Para ellos. También pueden ser complejas, claro, definitivamente, dependiendo del grado. Pero lo importante es que no pase de una palabra, es nada más complementar, ¿sí? No es tan complicado. La pregunta ensayo, bueno, ya vimos cómo era, pero fíjense, quiero que vean la diferencia porque aquí es donde a veces viene la confusión entre lo que es un reactivo que trabaja la complementación y otros que son de respuesta restringida. En respuesta restringida es por lo regular cuando ustedes le proporcionan al estudiante un material o incluso dentro de su examen tipo test les agregan, ¿verdad? Incluyen algún fragmento, algún texto, ¿verdad? Y ellos tienen que leer y responder a algo, ¿sí? Eso les puede ayudar también, pero deben de ser respuestas de pregunta restringida, significa que no tiene que ver nada con la opinión, nada que ver. No es de que comentes, es de algo que está evidente en el material que se proporciona y que están todo planteado de tal forma que él identifica y responde. Y no va a responder, puede responder con sus palabras, sí, pero basado en lo que dice el autor o basado en lo que dice la imagen. Por ejemplo, aquí, a ellos se les muestra una imagen, pero dice, describe el efecto que los recursos verbales e icónicos provocan en el espectador. O sea, no le estoy diciendo, ¿qué piensas que son? ¿Qué esto? No. En clase se les proporciona un material donde ven esos recursos verbales icónicos y se les explica directamente qué provocan en los espectadores. Entonces, está restringida la respuesta, no está abierta, es con base en el material. De hecho, a veces en la instrucción o en el mismo reactivo se le puede agregar con base en el material proporcionado o con base en el material del autor fulanito de tal, describe el efecto que los recursos verbales se le puede incluso incluir si quieres puntualizar todavía más. Estos nada más son ejemplos para que vean la diferencia. No es de un examen formal, pues no va a tener en algunos casos correspondencia. Es solamente para que vean la diferencia de cada uno de los tipos de reactivos en el caso de la composición. ¿Sí? Son de composición, entonces, de complementación, ¿verdad? Y de respuesta restringida, lo que corresponde a la pregunta ensayo también. Aquí viene otro. Escribe el nombre de 3 recursos retóricos utilizados en un anuncio publicitario. Es de respuesta restringida. A lo mejor hay 5, pero él tiene que escribir 3 recursos retóricos utilizados en un anuncio publicitario. No los que él crea, no los que se imagine, no de los que tenga idea. Es de los recursos retóricos que se utilizaron en clase. Ok, de esos escribe 3. Y no debe de pasar de 2 renglones. Es más, de respuesta restringida de 1 es ideal. ¿Sí? El de complementación es de una palabra. En ocasiones es una composición de 2 palabras, ¿no? Porque a veces así están. Pero es una palabra y de respuesta restringida, un renglón es suficiente. ¿Por qué? Porque es una respuesta específica que se da. Es como si yo les pregunto, escriba una de las tragedias de William Shakespeare, ¿no? El nombre de una de las tragedias de William Shakespeare. Es una respuesta restringida.
Tiene 7. Ah, bueno, escribe una. Es restringida. No más. ¿Sí? Escribe el nombre de los personajes principales de la obra fulanita de tal. Es restringida. No es, ay, a mí me gustaría que fuera otro el personaje. No, es restringida. No se va a la imaginación. ¿Sí? Esa es de respuesta restringida. Esta es de complementación. La pregunta ensayo, ustedes vieron un ejemplo, ¿no? Aquí viene una pregunta ensayo. Explica cómo se interrelacionan los recursos en un anuncio publicitario para lograr el efecto de sentido, señalando 3 recursos, uno icónico, uno verbal y uno retórico. O sea, aquí tiene que él explicar en la pregunta ensayo cómo se interrelacionan los recursos. Y no solamente los va a explicar, sino que me tiene que hacer mención por lo menos de uno de ellos, uno icónico, uno verbal y uno retórico. Explica la relevancia y relación que tienen en un anuncio publicitario los elementos, ¿no? Texto ancla, presupuestos ideológicos y disposición espacial para lograr el propósito de comunicación esperado por el enunciador. Si yo nada más digo explica la relevancia que tienen los elementos retóricos, pues está muy abierto. ¿Qué relevancia tiene? No, pero yo te voy a decir cuáles. Quiero que me digas el texto ancla, los presupuestos ideológicos y la disposición espacial. Y además quiero que me digan para que pueda lograr eso. Son preguntas que se vieron en clase y de un material que se vio en clase. Entonces tienen que ir dirigidas. Con esto, jóvenes, tenemos una primera parte, un acercamiento. Se tienen que revisar y se tienen que estar estudiando y lo van a ir haciendo, yo sé que poco a poco, pero lo importante ahorita es que ya lo saben, lo identifican y solamente hay que irlo aprendiendo con H, ¿no? No aprendiendo nada más, sino aprender esta información y convertirla en un conocimiento realmente significativo y sobre todo pensar que la evaluación no se reduce nada más a una calificación, que la evaluación no se reduce solamente a un examen tipo test, sino que incluso dentro de un examen tipo test requiere de toda una formalidad y el seguimiento de lo que es el método científico con base en la medición de instrumentos que me permitan a mí como profesor realmente evaluar tanto mi desempeño académico como el de mi estudiante y saber cómo lo va logrando. Si él quiere o no quiere es esa parte, eso no es su responsabilidad, pero en la medida que ofrezca estas herramientas de una forma más clara y transparente, sin volverlo complicado nada más por el hecho de tener el control, ya tenemos una ayuda, tenemos un paso adelante. Con esta información, ustedes van a elaborar un mapa mental. Eso va a ser porque la próxima sesión no estamos juntos, pero la próxima sesión usted tiene oportunidad de seguir revisando este material, de hecho en todo lo que queda del curso, porque tiene que elaborar su propio examen tipo test y manejar los diferentes tipos de reactivos. Ya vaya pensando qué aprendizaje va a usar y la técnica formal donde va a aplicar este tipo de examen. En la próxima sesión usted va a entrar, va a revisar también esto, tiene los materiales, revisen los tipos de composición, elaboren su mapa. Elaborar el mapa es para estar repasando las características y que en el momento de hacer su examen incluso pueda recurrir a su propio mapa. Es un mapa sencillo, práctico, solamente para medir este aprendizaje que ustedes adquirieron o que adquieren a través de la revisión de los tipos de pruebas de composición específicamente y que les sirva a ustedes para estar repasando los conceptos y los términos. A partir de ese momento, dejo de grabar para ver si tengo que aclarar alguna duda.